podemos acercarnos a ti con toda confianza, Señor. Podemos acercarnos a ti con toda libertad. Y te damos gracias. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Señor, ministra en esta tarde a cada corazón, cada vida. Señor, cada hombre, cada mujer, cada hermano, cada hermana. En esta tarde, Señor, ministra a cada necesidad, cada persona, Señor, que hoy nos visita su vida, Dios mío. Toca hoy corazones a milagros en medio de nosotros. Manifiesta tu gracia y tu poder, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, muévete en esta tarde, en este lugar, Dios mío. Señor, muévete en esta tarde conforme a la necesidad de los que estamos aquí y de aquellos muchos, Señor, que también nos verán a través de las redes, a través de la página web, Dios mío. Te pedimos en esta tarde que tú te muevas en sus vidas, que te muevas en sus vidas, Señor, que te muevas en sus circunstancias, que te muevas, Señor, en medio de las batallas que están viviendo, que te muevas en medio de sus enfermedades, en medio de sus conflictos, Señor, que tú te puedas mover, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor os bendiga. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Me gustaría compartir con vosotros una palabra que se encuentra en Mateo. Mateo capítulo 15, si puedes abrir tu Biblia. Mateo capítulo 15. Y quiero decirte en esta tarde de que Jesús está accesible. Jesús está accesible las 24 horas de nuestro día. Él está accesible en la eternidad. Y en cualquier momento podemos recurrir a Jesús. En cualquier momento. No es como cuando tú le vas a mandar un mensaje por WhatsApp a algún familiar tuyo y le dices perdón por la hora. No quiero molestarte. ¿Sí? Jesús está accesible las 24 horas de nuestro día. Los 365 días del año. Cada año que tú estás aquí viviendo en la tierra, Él está accesible. Amén. Y me gustaría en esta mañana compartir con vosotros esa palabra en Mateo capítulo 15, versículo 29 hacia adelante, donde ahí Jesús nos hace ver lo accesible que Él es para todos aquellos que se acercan a Él. Amén. ¿Lo tenemos ahí? Mateo capítulo 15, versículo 29 al 31. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y lo pusieron a los pies de Jesús y lo sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Dice, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Me llama la atención porque ahí en el primer versículo 29 dice que pasó Jesús de allí y vino a Jerusalén, y vino junto al mar de Galilea. Ahora, ¿de dónde vino Jesús? ¿Sí? ¿De dónde vino Jesús? Si tú te vas versículos más atrás, ahí en el verso 21, te das cuenta de que Jesús había estado en Tiro y en Sidón. ¿Sí? En Tiro y en Sidón. Esa es la primera vez
que Jesús traspasa los límites o las fronteras del pueblo hebreo, del pueblo judío, de Israel, para poder entrar a una ciudad o a unas ciudades que eran no judías, ¿sí? Que eran gentiles. Y ahí Jesús pasó como 3 días en aquellas ciudades, recorriendo aquellas ciudades. Y allí, cuando estaba en Tiro y Sidón, allí una mujer, dice la palabra del Señor, que una mujer cananea comenzó a gritar, le salió al encuentro y comenzó a gritar y a decir: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí empezó a clamar esta mujer porque tenía una hija que estaba bien tomada por espíritus inmundos. Pero dice que Jesús la oía y seguía hacia adelante. La mujer seguía clamando a Jesús, pidiéndole que interviniera en su hija, hasta que llegaron los discípulos, y los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué no la despide? ¿Sí? Y entonces Jesús se vuelve a la mujer y le dice: mujer, yo he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquella mujer dice que vino y se postró delante de Jesús y le dijo a aquella mujer: socórreme. Con que Jesús le dijo a continuación: no es bueno que la comida de los hijos se lo echen a los perrillos, a los perros, a los que no son del pueblo de Israel. Porque Jesús vino en primer lugar a los suyos, dice en Juan capítulo 1, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Con que Jesús tenía una prioridad, y la prioridad era el pueblo hebreo, el pueblo judío. Pero aquella mujer, en medio del clamor y en medio de las palabras de Jesús, que le dijo: no es bueno, ¿sí?, que los perrillos o que la comida de los hijos se lo coman los perros. Ella dice: Señor, pero aún los perrillos, aún los perros comen de la migaja de sus amos. Y Jesús entendió y vio la fe de aquella mujer y le dijo a aquella mujer: ve, aunque se maravilló, porque dice que se maravilló de la fe de aquella mujer, y dice: vete, porque tu hija ya ha sido sanada, ya ha sido libre. Con que Jesús vino de ahí, vino de haber recorrido Tiro, Sidón, y también de haber recorrido Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades que estaban ahí en esa tierra de Tiro y de Sidón, y que algunas de esas ciudades estaban cerca de Galilea, ¿sí? De ahí, cuando Jesús pasó el mar de Galilea y dice que fue al otro lado, donde estaba aquel endemoniado gadareno, Gadara, ¿sí? Gadara era una de esas 10 ciudades de Decápolis. Y a mí me llama la atención porque aunque la comida, la bendición era para los hijos, la bendición la cual Jesús venía a derramar era para el pueblo hebreo, sin embargo, Jesús fue accesible a una mujer que no era digna de recibir un milagro, no era digna de recibir una contestación, una respuesta de parte de Jesús. Pero por su fe y por la declaración que aquella mujer soltó por su boca, declarando que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Jesucristo era el Mesías de Dios, cuando dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, es que Jesús se paró e hizo aquel milagro. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús vino de ese lugar, de ahí de Decápolis, de Tiro y de Sidón, dice que vino junto al mar de Galilea y dice que subiendo al monte, ¿sí?, subiendo al monte se sentó, ¿sí? No sé por qué se sentaría. Si quizás estaba cansado o quizás estaba esperando algo. Pero lo cierto es que dice la palabra de Dios que comenzaron a venir toda clase de personas que estaban enfermas y eran traídos, quizás por sus amigos, eran traídos por sus familiares, eran traídos, no sé por quiénes, pero eran traídos toda clase de enfermos a los pies de Jesús. Y esto me llama a mí la atención porque dice el versículo 30, y se le acercó mucha gente,
Y me llama la atención de que Jesús dejó que todas estas personas se acercaran a Él. Y tú dices, Manuel, eso era lo normal, que la gente se acercaran a Él. Sí, pero estas personas que se acercaban a Él, precisamente, la gran mayoría no eran judías. Venían de las ciudades de Decápolis, venían de las ciudades que estaban alrededor de Galilea. Eran gentiles. Y Jesús permitió que esas personas que no eran dignas de la contestación, no eran dignas del milagro, no eran dignas de la respuesta de Dios, no eran dignas de ese milagro ni de esa intervención de parte de Dios. Sin embargo, Jesús dice que se sentó, subió al monte, no arriba del todo seguramente, ¿sí?, sino en una de las faldas de uno de los montes cerca del mar de Galilea, y allí se quedó seguramente no solamente descansando, sino también esperando, porque sabía que el testimonio de aquella mujer iba a correr por todo el lugar. Porque ya cuando Jesús llegó a esa tierra de Tiro y Sidón, la gente lo buscaban. La gente lo buscaban porque la fama de Jesús había traspasado las fronteras de Israel. Por todo lugar y por toda parte la fama de Jesús estaba, con que incluso los gentiles, los que son como tú y como yo, los que no somos hebreos, los que no éramos dignos de nada, se acercaban a Jesús. Mi hermano, y me maravilla de que esta gente que no eran judías se acercaron a Jesús, todos los enfermos, todos los deprimidos, todos los que estaban endemoniados, todos los que tenían alguna falta, venían a Jesús y era accesible a Jesús. A ninguno de ellos Jesús le paró, a ninguno de ellos Jesús lo apartó de su lado, sino Jesús fue accesible. ¿Por qué te digo esto? Mi hermano y amigo, porque no importa cómo te llames, no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu raza o cuál sea tu color, no importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu rango social, no importa quién sea ni cómo te llames, no importa cuál pueda ser tu trasfondo cultural o tu trasfondo social o tu trasfondo familiar, no importa cuál pueda ser tu pasado, no importa. Si tú vienes a Jesús, Jesús no te echa fuera, porque Él es accesible a todos aquellos que le buscan y le buscan de corazón. Amén. Y le buscan de corazón. Mi hermano, con que aquellas personas se acercaron a Jesús con toda libertad y dice que pusieron a los enfermos a sus pies. Y aquí para nosotros hay una enseñanza, porque por una parte podemos ver cómo tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que acercarnos a Jesús como estos hombres, estas personas se acercaron a Él y trajeron a los enfermos, los pusieron a sus pies, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo podemos acercarnos a Jesús. Porque cuando nos acercamos humillados, cuando nos acercamos rendidos, cuando nos acercamos a sus pies, Él nunca apartará de Él o de su lado ningún corazón humillado y rendido. Amén. Sin embargo, la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, Dios resiste al orgulloso, pero que da gracia, extiende su mano de misericordia a aquel que se humilla. Amén. Y por otra parte, no solamente aprendemos acerca de cómo acercarnos a Jesús, sino que también nos enseña, estas personas nos enseña de qué forma podemos traer nuestras necesidades. Y es a sus pies. No hay mejor lugar que sus pies, tanto para un corazón rendido como para poder traer nuestra necesidad delante de Él. No importa cuál puede ser nuestra condición o por el momento que tú puedas estar pasando, no importa. Cuando venimos con un corazón humilde y un corazón rendido, el Señor no resiste, sino por el contrario, el Señor extiende su mano y levanta al que está postrado en el camino. Y el resultado de esos corazones rendidos a sus pies, dice la palabra de Dios que fueron todos sanados. Y dice la palabra de Dios que cuando todos fueron sanados, dice que todos comenzaron a gritar, todos se maravillaron
Y dice que todos comenzaron a alabar al Dios ¿de quién? ¿Al Dios de quién? ¿Al Dios de quién? Al Dios de Israel. Es decir, todos los que vinieron y fueron sanados por la intervención divina, dice que todos comenzaron a alabar al Dios de Israel. Con que aquí podemos ver que la mayoría, si no todos, los enfermos que vinieron a los pies de Jesús eran gentiles. Y ahí me puedo imaginar a Jesús, no solamente sanándolos, sino también hablándoles de su amor, de su propósito, hablándoles la razón por la cual Él ha venido a este mundo, que es para dar su vida en rescate por la humanidad. Yo estoy seguro que Jesús no solamente los sanó, Jesús les habló durante el tiempo que Él los pudo tener delante. Jesús les habló, porque más adelante dice, ahí en el versículo 32 en adelante, dice que Jesús les dio de comer, ¿verdad? Con que Jesús los sanó, Jesús les dio de comer y Jesús les habló. Le habló de Él. Le habló de quién era Él, para lo que vino a este mundo, que era necesario dar su vida en rescate por todos nosotros, ser sepultado y al tercer día resucitar entre los muertos, y así alcanzar no solamente a los judíos, sino también al pueblo gentil, que somos cada uno de nosotros. Amén. Por eso, mi hermano, cuando ellos vieron las sanidades, cuando ellos vieron los milagros, cuando ellos vieron y experimentaron en su propia vida el poder de Dios, dice que ahora comenzaban a alabar al Dios de Israel. Amén. Ellos se habían convertido, habían entregado su vida a Jesucristo. Mi hermano, y a mí me maravilla esta historia, porque puedo ver cómo Jesús es accesible. No solamente accesible a su pueblo, no solo accesible a los judíos, a los fariseos, a todos aquellos que tenían que ver con el pueblo de Israel, ¿sí? Sino que también Jesús era accesible a todo tipo y a toda clase de personas. Por eso, en esta tarde, es que podemos tener la oportunidad y tenemos la oportunidad de poder acercarnos cada uno de nosotros, sin importar cuál pueda ser tu trasfondo cultural, sin importar cuál pueda ser tu trasfondo de vida, lo que tú puedas estar viviendo, sin ningún tipo de prejuicio, porque a veces tenemos prejuicios para acercarnos a Jesús, y me recibirá, y después de lo que he dicho, después de lo que he hablado, después de lo que he pensado, después de lo que he hecho, después de lo que he seguido haciendo, Jesús me va a recibir, Él va a estar accesible a mí. A veces en nuestra mente tenemos prejuicios porque venimos de familias desestructuradas, rotas. Y uno piensa y cree que Jesús no le va a permitir acercarse a Él con confianza. Pero quiero decirte, amigo, amiga, no importa cuál pueda ser la situación que usted puede estar viviendo. Quiero decirle que cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo y decidimos acercarnos humilladamente a Él, su corazón está abierto, su puerta está abierta para que podamos acercarnos con toda libertad. Amén. Y esta tarde, amigo, amiga, esta tarde es una tarde para acercarnos a Jesús. Es una tarde para poder rendir nuestros corazones. Es una tarde para afirmar nuestra fe en el Señor. Es una tarde no solamente para rendir nuestros corazones, sino también para rendir y traer delante de su presencia, traer a sus pies todas nuestras necesidades. Lo que tú puedas estar sufriendo, lo que tú puedas estar batallando, esa dolencia, esa enfermedad, lo que tú puedas estar pasando en tu casa, hoy tú puedes traerlo a los pies de Jesús. Porque quiero decirte que ese mismo Jesús que estaba ahí en ese monte, sentado esperando a que vinieran aquellos gentiles que estaban necesitados de un milagro en su vida, hoy Jesús está en este lugar.
Él está en este lugar. Jesús dijo, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Amén. Cuando pienso que Jesús estaba en un monte, amigo, y para venir a Él y traer a sus pies a los enfermos y traer a sus pies sus necesidades, cuando pienso que Jesús estaba en un monte, yo pienso cuánto esfuerzo tuvieron que hacer para acercarse a Jesús. ¿Te imaginas por un momento el cojo cómo subiría al monte donde estaba Jesús? El monte no estaba asfaltado. El monte no estaba llano. El monte estaba con sus hierbas, con sus piedras, con sus obstáculos. Y Jesús estaba en el monte. Pero para acercarse al monte tenían que subir donde Jesús estaba. ¿Te imaginas por un momento el ciego cómo subía al monte acompañado de el amigo o el familiar que lo traía? ¿Te puedes imaginar el cojo? Aquellos paralíticos que tenían que venir entre 2 personas como mínimo en un camastro para poder subirlo donde estaba Jesús. Había un esfuerzo para subir a donde estaba Jesús, para ser tocado por Jesús. Pero amigo, amiga, en esta tarde Jesús no pide un esfuerzo para acercarte a Él, porque Jesús no está en un monte. Jesús está aquí en esta tarde en medio de nosotros. Lo que Jesús te pide en esta tarde es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible recibir el milagro que tú necesitas en tu vida. Sin fe, sin confianza en Él, es imposible que tú puedas recibir lo que tú necesitas con urgencia. Porque si yo preguntara en esta tarde cuántos necesitan una intervención de Dios, yo sé que todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Y yo quiero decirte que ese Jesús que estaba en el monte es el mismo Jesús que está en medio de nosotros. No hay que subir un monte, pero sí necesitamos activar nuestra fe. Activar nuestra fe. Activar nuestra fe. Escúchame, activar nuestra fe. Porque la fe se activa. Y la fe se activa cuando yo decido levantarme y pegar un paso hacia adelante. Porque creo de que Dios tiene un milagro para mi vida. Esta tarde puede ser una tarde más o puede ser una tarde extraordinaria. Y te digo que no depende de Jesús. Depende de ti y de mí. Jesús estaba sentado en el monte. Podía haber sido un día normal o un día extraordinario. Se podía haber quedado en el monte sentado, descansando, y después decirle a sus discípulos, vámonos, ya para Jerusalén. Pero aquel día fue un día extraordinario, porque la gente vinieron con fe. Vinieron con fe. Y esa fe los impulsó a subir al monte, porque creían que igual como sanó y liberó a la hija de la cananea, también podía hacer algo en sus propias vidas. Por eso, amigo, amiga, esta tarde puede ser un viernes normal o puede ser un viernes extraordinario. Y yo te pregunto, ¿qué quieres que sea esta tarde? ¿Una tarde normal o una tarde extraordinaria? Entonces esa tarde extraordinaria no depende de la fe del que tiene a tu lado. Depende de tu fe. Depende de tu disposición. Depende de tu corazón abierto. De decirle, Señor, yo te necesito en mi vida. Yo te necesito en mi vida. Yo quiero rendir mi corazón a tus pies. Y no solamente rindo mi corazón a tus pies, sino que también rindo delante de ti mi necesidad. Y te digo que Jesús es tan accesible que tú vas a experimentar la presencia de Dios y el toque de Dios sobre tu vida. Amén. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y que hable con Jesús en esta tarde.
Hoy Jesús está aquí en este lugar. No está en Tiro ni en Sidón. No está tampoco en el monte del mar de Galilea. Hoy su palabra dice que ahí donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Jesús dijo: yo estoy en medio de ellos. Hoy el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está aquí en medio de nosotros. Por eso, amigo y amiga, no deje pasar la oportunidad de saber que Él está en esta tarde. ¿Y por qué no esta tarde? ¿Por qué no hoy puede ser el milagro? ¿Por qué no hoy puede ser el día donde yo rindo mi corazón, donde yo le entrego mi corazón a Jesucristo de una vez por todas? ¿Por qué no hoy yo tomo decisiones por mi eternidad y le digo a Jesús que perdone mis pecados, y le digo a Jesús que entre en mi corazón y que Él sea mi Salvador y mi Señor? ¿Por qué no hoy le rindo mi vida y también le rindo mi enfermedad o mi dolencia o mi crisis? Le rindo el momento que estoy viviendo. ¿Por qué no hoy Él, que es accesible, que ahora no hay nada que nos pueda separar de Él? No hay monte, no hay muros. ¿Por qué no acercarnos a Él por medio de la fe? Jesús dijo: si tan solamente tu fe fuera como un grano de mostaza. No te pide una gran fe, te pide la fe de un grano, de una semilla pequeña, como la cabeza de un alfiler. Esa es la fe que te pide, porque con esa fe es suficiente para mover montes, para que cosas extraordinarias ocurran en tu vida. Por eso en esta mañana quiero hacer un primer llamado. Y ese primer llamado consiste en rendir tu corazón a Jesús. Si hay alguien en esta tarde, en este lugar, que quiere rendir su corazón a Jesús, como aquella cananea, como aquellos gentiles, rindieron su vida a Jesús y experimentaron el amor de Dios, experimentaron el perdón de Dios, experimentaron la gracia de Dios sobre sus vidas. Si hay alguien en esta tarde que se quiere reconciliar con Jesús, ahí donde está, te voy a pedir que levante tu mano derecha, por favor. Levanta tu mano derecha y dile: Señor, te necesito en mi vida. Así, con tu mano derecha levantada, te voy a pedir que haga conmigo una oración y digas conmigo: Señor Jesús, hoy rindo mi corazón a tus pies. Te pido perdón por mis pecados, por mis ofensas, por haber entristecido tu corazón con mi pecado. Pero hoy me arrepiento y te pido perdón por la vida que he llevado que no te ha agradado. Hoy me vuelvo a ti para que tú me perdones y me limpies. Hoy te entrego mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, todo lo que soy y todo lo que tengo. Yo te lo entrego a ti. Sé mi Salvador y sé mi Señor. Ayúdame, Señor, a caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias por amarme y gracias por estar aquí en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor y Padre bueno, yo quiero darte gracias por cada mano levantada que hoy ha decidido rendir su corazón a ti, Dios mío. Tú sabes cuántos corazones en este día están rendidos delante de ti, Señor. Por eso yo pido, Dios mío, por cada corazón rendido, que tú los visites, que tú los bendigas, que venga tu Espíritu Santo con poder sobre ellos, Dios mío, y que algo extraordinario y sobrenatural ellos puedan experimentar ahora en el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, algo sobrenatural venga sobre cada mano levantada,
sobre cada corazón rendido a tus pies. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Dios mío, bendice cada vida y bendice cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. 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 En el nombre de Jesús. 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 En esta tarde queremos orar por esas necesidades que estás viviendo. Yo sé que algunos de aquí, por lo menos algunos de aquí, sé que están pasando por momentos donde necesitan una intervención en su vida. Te voy a pedir, por favor, si está con necesidad, que te acerques a Jesús y que tu necesidad lo traiga delante de sus pies, lo postre delante de sus pies y dile: Señor, esta es mi necesidad y yo la pongo a tus pies para que tú hagas el milagro. Amén. ¿Sí? Si quieres que oremos por tu necesidad, por favor, deja tu lugar y sal corriendo aquí al altar. Vamos a orar por ti en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta tarde, Dios mío. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que no cambia, el Dios, Señor, que transforma corazones. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Señor, gracias que tu mano no se ha cortado y que tus oídos, Señor, no están ensordecidos. Señor, gracias que tú oyes el clamor de aquellos que te buscan y te buscan de todo corazón, Dios mío. Hoy te doy gracias. Hoy te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy te pedimos en tu nombre que te muevas aquí en este lugar, en medio de la necesidad, en medio, Señor, de la necesidad que hoy te traen delante de tu altar, que hoy te traen delante de tus pies. Señor, hoy pido delante de tu presencia de que tú puedas intervenir en el nombre de Jesucristo.